Muy bien, pues encantado de poder saludarles a ustedes, a cada uno de ustedes, y contarles que esta clase la vamos a tener en cuatro clases más, ¿ya? Son 2 clases por día, y quiero en esta hora comenzar, quiero comenzar con un video, un ejemplo que debiéramos nosotros ver y para pedirle su opinión después, porque aquí vamos a comenzar al tiro a ver acerca de la ética, ¿ya? Yo voy a comenzar el video y voy a parar después porque quiero ver si se logra escuchar, ¿ya? Dice la imagen está abierta porque estás compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se ve la imagen? ¿Se escucha? No se escucha. Se ve, pero no se escucha. Lo puedo compartir de acá más todo, si gusta, yo igual lo tengo. Ahí, ya. Ahí está. Si quieres, por favor, compártelo, mi hermano. Ya, desconecten ustedes nomás, yo me conecto acá. ¿Qué hago yo en este momento? Eso, tienes que sacar el suyo, ¿no? Ya. Los registros y testimonios de las consecuencias del terremoto de 1960 en el sur de Chile son escasos y por esa razón también muy valiosos. Películas y fotografías retratan la masiva destrucción que dejó el sismo de 9.5 grados Richter. Al menos 2.000 personas fallecieron el mismo 22 de mayo por el terremoto o los tsunamis posteriores. Cientos de miles tuvieron que sobrevivir con las consecuencias de esta catástrofe en el contexto de un país que además se encontraba sumido en la pobreza. Todo el desastre que dejó ese terremoto opacó lo que ese mismo día ocurrió en este lugar, el Cerro La Mesa de Puerto Saavedra. Aquí se produjo probablemente el único sacrificio humano documentado en la historia moderna del pueblo mapuche. Desde este lugar, un niño de 5 años fue lanzado al mar para calmar a la tierra. Ella es Rosa Painecur, la madre de ese niño que los mapuches entregaron como ofrenda. Por primera vez es entrevistada para televisión. A sus 85 años, aún recuerda con angustia el momento en que se enteró de la muerte de su único hijo. Ella trabajaba en Santiago, le tomó varios días llegar a su comunidad tras el gran terremoto. Quería saber de sus familiares en Coyileufu y de su pequeño de 5 años, huérfano de padre, que estaba al cuidado de su abuelo. Al llegar, el sacrificio ya estaba consumado. Nadie le dijo abiertamente lo que había ocurrido. Ay, cuando llegamos al pueblo, ay, están conversando la gente, así pasó, y un cabrito se mataron, así, con su abuelito, decían, nada que era mío. Ese era. Después, ahí me di cuenta. Pocos medios escritos de la época publicaron este impactante caso. Revista Vea fue uno de ellos. Incluso fotografiaron la detención de la machi que ordenó el sacrificio humano, Luisa María Namuncura. Este archivo pertenece a la Biblioteca de Puerto Saavedra. Allí, Eugenia ha recopilado documentos y fotografías de un incalculable valor histórico. Fue una de las pocas personas que pudo entrevistar a esta machi. Ella siempre estuvo convencida que hizo lo correcto en base a su tradición. De acuerdo a las creencias de ellos,
me decía la Machi de que si ellos llevaban sangre pura que era de este niño, la tiraban al mar, el mar se iba a tranquilizar. Y ellos no pensaban solamente en salvar aquí Puerto Saavedra o Nehuentúe, sino que ellos, si el mar se calmaba, se iba a salvar toda la gente que vivía alrededor de la costa. Con la resuelta convicción de estar obrando según sus creencias, fue el propio abuelo del niño quien lo entregó para el sacrificio, realizado a la usanza de las ofrendas vivas del pueblo mapuche en Guillatunes. Para Rosa es más sencillo hablar en mapudungún, aunque su relato en español no deja lugar a dudas sobre el dolor que persiste a 55 años de la dramática pérdida de su hijo. Rosa dice que denunció el hecho a las autoridades chilenas, siguiendo recomendaciones de amigos y familiares. Ella era madre soltera y su hijo, si bien formaba parte de la comunidad, tenía rasgos poco usuales para un mapuche. Este porte parece tenía, andaba buscando leña con su abuelita. Y yo lo veo rucio el pelo que tenía, rucio. Así mandó el mache, así quería un niño. O sea, la Machi lo mandó a buscar. Así dijeron. ¿Y su papá no le dijo que no a la Machi? El papá que mandaron, mandó, dijeron. El caso aún es motivo de estudio y controversia, sobre todo por la forma como actuó la justicia. El abogado Jorge Oces era el juez de letras de Nueva Imperial en la época. Fue quien cursó las primeras diligencias tras la denuncia. Ellos no eran homicidas, no mataron por robar, no mataron por venganza, no mataron por ningún otro resentimiento o motivo, sino que fue por una razón muy, muy superior. ¿Cuál fue? El mar que se les va encima, y una cosa de la naturaleza que no tiene explicación para ellos. Entonces ya, la Machi dijo, no, esto, al mar hay que armarlo, sacrificando a una niña. Se estableció que los mapuches realizaron este ritual acorde a su cosmovisión, impulsados por el miedo a nuevas catástrofes. Así entonces, ninguno de los involucrados fue condenado, en base a este artículo del Código Penal que establece la fuerza irresistible y el miedo insuperable como eximentes de responsabilidad. Lo que yo hice, no estaba conforme a la ley y primero a los hechos, ¿no? Porque los hechos eran esos. Esto no provino de un dolo. O sea, la intención de matar. Los cercanos a Rosa no ven justificación posible a lo que ocurrió con su hijo. Un rito ancestral que hace 55 años significó para esta comunidad la única forma de sobrevivir en el contexto del terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la humanidad. Desde Puerto Saavedra fue el trabajo de Rodrigo Chávez, Claudio Medel y Alejandro Rivera para Tele 13. Muy bien. Ahí hay un ejemplo bien didáctico, ya, acerca de lo que es la ética cristiana. Ella, una de las entrevistadas decía, ella siempre estuvo convencida, ya, que estaba en lo correcto, de acuerdo a su tradición. Imagínate, según sus creencias, acorde a su cosmovisión, ninguno fue condenado, ya no hubo un delito. ¿Por qué? Porque lo que se había practicado era parte de la tradición de este pueblo, del pueblo mapuche. Entonces, para nosotros hoy en día, perfectamente podríamos decir que ahí hubo un homicidio, hubo un crimen, ¿ya? Pero estos son los ejemplos que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, ¿ya? Y donde vamos a tener que aplicar la ética, donde vamos a tener que aplicar la moral. Y esto hoy en día es un tema muy de moda, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, en los postreros tiempos habrán hombres peligrosos, en los postreros tiempos habrán
hombres que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a estar trastocando, vamos a estar lidiando. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? Entonces, yo quiero en esta hora compartir esta presentación y ustedes me van a decir si logran ver la presentación. Sí, pastor, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, pastor. Sí. Ya, muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos y hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es la ética cristiana? ¿Tiene que ver algo con la moral? ¿Ética y moral es lo mismo? Pues bien, aquí nosotros muchas veces nos encontramos con esta confusión. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Y perfectamente nos podemos confundir. Perfectamente podemos encontrar que estas dos palabras son sinónimos, ¿ya? Pero hay diferencia entre estas dos palabras. La palabra ética proviene del griego éticos, que significa carácter. Y la palabra moral proviene del vocablo griego mos, que significa costumbre. Son dos conceptos entonces donde de una u otra forma se está presentando el carácter de la persona y se están presentando las costumbres de las personas. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a dilucidar este significado. Y el comportamiento moral responde a esta serie de costumbres de una comunidad, de un grupo de personas, un grupo de individuos que han establecido estos parámetros. Y aquí es donde perfectamente nosotros podemos encuadrar este ejemplo de lo que sucedió allí en Puerto Saavedra. Eran las costumbres, era la tradición que se ejerció en ese minuto, mientras que el comportamiento ético, ¿ya? Si la moral es el comportamiento de una serie de costumbres, el comportamiento ético aquí es definido por el carácter de la persona, por el carácter del individuo, ¿ya? La ética, entonces nosotros para poder definirla, decimos que la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Y aquí ya entramos en tierra derecha. Aquí tenemos que decir nosotros que aquí vamos a lidiar, nuestra ética va a lidiar con las nociones del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez para algunos de ustedes un ejemplo no es malo, pero para mí a lo mejor yo lo voy a catalogar que es malo. Entonces, aquí es lo mismo que está sucediendo con la palabra la verdad. ¿Qué es la verdad? Hoy en día la verdad, nadie tiene la verdad. Hoy en día la verdad que a lo mejor ustedes van a presentar a otro va a ser cuestionada. Hoy en día la verdad que ustedes van a predicar va a ser, aparte de cuestionada, va a ser rechazada. Por lo tanto, esta ética tiene mucho que ver con nuestro carácter, con nuestro comportamiento también. En cambio, la definición de moral nos hace mención que la moral es un conjunto de normas, un conjunto de costumbres, de creencias, de valores que forman parte de la tradición histórica, cultural de un individuo o de una sociedad. Por lo tanto, estos dos conceptos siempre van a estar lidiando, siempre van a estar a lo mejor hasta en una tensión moral y ética. Por eso que muchas veces hemos escuchado el concepto, tú no tienes moral para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Porque asumimos que la otra persona que nos dice eso no tiene la capacidad para decirnos qué tengo que hacer.
Y esto de una u otra forma nos lleva a pensar en la ética cristiana. Y es aquí donde nosotros ya comenzamos a definir bien qué es ética cristiana. Y este concepto que de una u otra forma lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, un concepto que es arraigado en la palabra. Esta ética se basa principalmente y categóricamente, podríamos decir, se basa en los principios de la enseñanza de Jesucristo. La ética cristiana es el conjunto de principios, es el conjunto de valores que guían la conducta de los creyentes. Por lo tanto, mi hermano, aquí vamos a empezar a dilucidar que efectivamente, voy a dejar de compartir, efectivamente nosotros vamos a estar por lo general lidiando con la ética frente a otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a tener que defender los valores del reino de Dios. Como por ejemplo, valores de la justicia, los valores del amor, los valores de la verdad. Y frente a eso, muchas veces la verdad va a ser cuestionada. Frente a eso, la justicia va a ser cuestionada. Entonces, para obrar éticamente o correctamente, tú y yo tenemos que caminar bajo la sombra del Omnipotente, bajo el modelo de Jesucristo, para que no seamos cuestionados éticamente, para que tengamos la autoridad. Y eso de una u otra forma nos va a avalar que nuestra ética cristiana, está bien fundamentada, tiene una buena base. Por eso el video que yo les mostraba como ejemplo al inicio nos muestra que esa acción que a lo mejor para cada uno de nosotros es una acción incorrecta, para esa cultura estaba enmarcada dentro de la tradición, estaba enmarcada dentro de su cosmovisión. Por eso, de una u otra forma, ¿cómo revertir esa situación? ¿Cómo podríamos hoy día revertir aquella situación donde nosotros sabemos que se está obrando o actuando de mala manera? Y aquí me gustaría escucharlos a ustedes. De una u otra forma, ¿vieron el video? ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden decirnos acerca de aquello que ocurrió en el terremoto del 60? A ver si alguien se atreve a comentar algo con respecto a lo que ya hemos visto acerca de ética y de moral. ¿Quién se atreve? ¿Quién dijo yo? Antes que nombre, pero no quiero nombrar. Pastor, A ver, Alejandro. yo creo que moralmente está bien, pero éticamente está mal lo que se dice. Perfecto. ¿Quién más puede reforzar aquello? Otra pregunta, ¿cómo poner esa ética con la moral? Para que no se produzca una tensión, porque si Alejandro dice que éticamente está mal, pero moralmente está bien, ¿cómo podemos trabajar de tal manera que no se produzca una tensión? Por un lado me dice que está bien y por otro lado me dice que está mal. ¿Qué debiéramos de hacer? Eulogio, Juan Antonio, a ver, ¿me pueden Mi pastor, apoyar, ayudar? mi pastor, yo creo que una de las formas para poder aunar criterios sería tratar de hacer poner a las otras personas en el lugar de los otros, para ver si su ética le gustaría que fuese aplicada de la misma manera en base a su moral. Tratar de hacer un cambio de roles se puede hacer para ver si de esa manera se puede aunar criterios dentro del conflicto entre la ética y la moral.
Muy bien. Justamente, por eso la necesidad que tú y yo podamos predicar del Evangelio, de tal manera de sacar a las personas del error del cual están viviendo. Sabemos tú y yo que de acuerdo a la tradición o a la cosmovisión mapuche, hay un error allí. No es necesario calmar los vientos y la tempestad sacrificando a un niño. Por lo tanto, tú y yo lo que debiéramos hacer es llevar luz en medio de la oscuridad. Pudiese ser que chocan dos cosmovisiones. Está chocando una cosmovisión bíblica con una cosmovisión animista. Y eso sucede también en el plano de la actualidad frente a nuestra sociedad. Cómo nuestra cosmovisión bíblica choca con una cosmovisión materialista o una cosmovisión humanista, donde el centro es el hombre versus el centro es Dios. Por lo tanto, para poder alinear, para poder evitar que se produzcan estas dos tensiones, tenemos que estar hablando desde una misma cosmovisión. Y para nosotros la cosmovisión bíblica es la base de todas las otras cosmovisiones. Entonces, cuando te encuentres con una persona, seguramente vas a tener choques éticos, morales, de acuerdo a la cosmovisión que reine en la mente de aquella persona. Por eso la necesidad que nuestra ética sea una ética cristiana, de tal manera que no se produzca esta tensión con alguna otra cosmovisión. Porque si nos presentamos delante de otra persona que su cosmovisión como base es una cosmovisión materialista, ¿qué vamos a encontrar en aquella persona? Vamos a encontrar donde lo que predomina es tal vez la acumulación de bienes, donde tal vez predomina es el trabajo excesivo. Y frente a eso siempre vamos a tener una tensión. Entonces, para poder de una u otra forma trabajar nuestra ética, para mostrar una ética correcta, para trabajar una ética cristiana, nuestra base debe ser la palabra de Dios, debe ser los principios de Cristo, debe ser los ejemplos de Cristo. Porque si tú y yo perseguimos los ejemplos de Cristo, de una u otra forma, no vamos a tener una tensión con la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos a alinear a los preceptos o a los mandamientos que nos dice la palabra de Dios. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, decíamos nosotros que la ética cristiana ya es un concepto que se encuentra arraigado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y esta ética se basa principalmente en el ejemplo, en las enseñanzas de Jesucristo. Por eso la ética cristiana es el conjunto de principios, de valores que guían la conducta de los creyentes cristianos. No vamos a tener una tensión en términos de justicia, porque la justicia que yo pueda estar aplicando va a estar aplicada desde la enseñanza de Jesucristo. Por eso no vamos a caer en injusticias. Y aquí hay un libro que yo no sé si ustedes conocen a R.C. Sproul, un teólogo que ya está en la presencia del Señor. Él escribió un libro, ¿Cómo debo vivir en este mundo? Y aquí nos damos cuenta que las decisiones éticas están presentes en cada aspecto de nuestra vida, están presentes en el diario vivir, está presente en el trabajo, está presente en la familia, está presente en todo lugar, en la política, en la psicología, en la medicina,
Se toman decisiones éticas normalmente, regularmente, todos los días. Por eso, de una u otra forma, la actividad legislativa, las políticas económicas, el currículum académico, las asesorías psiquiátricas, todo esto tiene consideraciones éticas. Y cada voto puesto inclusive en las urnas marcarán una decisión ética. ¿Por quién votaste en la elección presidencial anterior? ¿Qué diputados estás eligiendo? ¿Qué senadores estás eligiendo? Ahí te estás presentando frente a una decisión muchas veces ética. ¿Qué es lo que piensa ese legislador con respecto al aborto, con respecto a la riqueza, con respecto a la justicia, con respecto a la vida? Entonces aquí nos damos cuenta que las decisiones éticas es más común de lo normal. Y quizás podríamos hacernos distintas preguntas. Una pregunta podría ser sobre qué base deberíamos tomar estas decisiones. El cristiano puede decir, yo simplemente obedezco la palabra de Dios. Ok, obedecemos la palabra de Dios. Pero ¿de qué forma la planteamos? ¿Cómo la mostramos? ¿Qué ocurre con aquellos asuntos para los cuales la Biblia a lo mejor no tiene un mandamiento específico o se nos escapa de los 10 mandamientos? ¿Podemos encontrar principios éticos en la Escritura y en la naturaleza misma de Dios? Claro que sí, claro que sí. Por eso la palabra de Dios tiene que ser una palabra muy bien trabajada, muy bien reflexionada. Sobre todo nosotros los pastores, cuando hagamos esa bajada de la palabra de Dios en nuestros cultos, en nuestra predicación, tiene que ser una palabra plenamente accesible a la realidad o al contexto que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo poder comunicarle estos principios a los demás? Y aquí es donde, de una u otra forma, nosotros nos damos cuenta que tenemos un tremendo desafío a la hora de estar predicando. ¿Por qué? Porque nuestro auditorio es un auditorio variado. Muchas veces hay niños, jóvenes, adultos, hombres maduros, hombres inmaduros, mujeres, y la palabra tiene que llegar a todos aquellos. La palabra de Dios tiene que ser accesible, tiene que ser entendible a todos aquellos. ¿Cómo hacemos nosotros esa bajada? ¿Cómo trabajamos el texto? ¿Cómo hacemos la hermenéutica, la interpretación correcta? ¿Cómo hacemos una exégesis correcta de lo que nosotros estamos preparando el día domingo? ¿Cuántas horas dedicamos a la preparación de nuestras prédicas? ¿Cuántas horas preparamos o dedicamos a preparar una predicación? ¿La hacemos a la rápida? ¿Nos tomamos 1 o 2 horas? Hay estudios donde dicen que para hacer una prédica correcta, una bajada correcta, nosotros debiéramos de ocupar unas 10 horas para poder preparar un buen tema. Y no tener una prédica donde se basa principalmente en nuestras experiencias. Una prédica basada en nuestras experiencias no tiene la efectividad ya al auditorio donde estamos nosotros presentando la palabra. Porque muchas veces nuestras experiencias no han sido las mejores. Por eso que éticamente nosotros debemos extraer el mensaje a partir de las enseñanzas de Jesús, a partir de lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Y aquí es donde el Espíritu Santo tiene que trabajar en cada uno de nosotros para darnos ese discernimiento espiritual. Porque las cosas espirituales se deben entender a través del Espíritu, no a través de nuestra experiencia, tampoco a través de nuestra sabiduría humana, porque yo ya les decía en la oración, nuestra sabiduría humana es carnal, animal y diabólica. Imagínate. Si el propio Pedro fue confrontado con Jesús cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así es. Entonces, en ese sentido, éticamente nosotros tenemos que estar
preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demanda la razón y la esperanza que hay en nosotros. Y eso va a significar que nos apeguemos a la palabra de Dios. Vamos a seguir con la presentación. Muy bien. Aquí ya nos va quedando poco. ¿Cómo podemos comunicarle estos principios a los demás? La ética de una u otra forma define lo que la gente debe hacer, de acuerdo al carácter. En cambio, la moral describe lo que la gente efectivamente hace, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la tradición. Y la diferencia entre estas ambas palabras es entre lo normativo y lo descriptivo. Lo normativo apunta a lo que debería ser, mientras que lo descriptivo se centra en lo que es en la práctica. Mis hermanos, nosotros diariamente tenemos muchos caminos que escoger, pero siempre tenemos que tomar una decisión. ¿Por cuál camino me voy a ir? Vamos a estar enfrentados constantemente a decisiones. Vamos a estar enfrentados constantemente a temas éticos. Un tema ético hoy día es perfectamente acerca de la vida. Entonces aquí nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos acerca de la vida? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo tenemos acerca de las ideologías? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo tenemos acerca de la justicia o de la verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que obrar, actuar correctamente y basado en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestra base no se fundamenta en la palabra, lo más seguro que vamos a cometer va a ser un error ético, inclusive un error moral. Hoy en día nuestra moralidad, ¿cuál es el estándar de nuestra moral? ¿Cuál es el estándar de nuestra ética? Yo quizás podría asegurarle, si nos juntamos todos los pastores en una mesa y empezamos a hablar de política, tal vez vamos a tener mucha discusión acerca de este tema que hoy en día está de boga. O quizás vamos a tener serios problemas cuando tengamos que hablar acerca del matrimonio, de las separaciones. Hoy en día perfectamente vamos a vernos enfrentados acerca de matrimonios pastorales separados que van a ejercer la pastoral. ¿Por qué? Porque para algunos éticamente a lo mejor está correcto que se hayan separado, un matrimonio cristiano. A lo mejor algún pastor puede avalar la separación o puede otro pastor no avalarla, regirse a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay una agresión física en los matrimonios? ¿Cuál sería su respuesta? No, tienes que separarte porque te está golpeando. No, tienes que separarte porque te está dañando psicológicamente. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a esos temas éticos? Abro la conversación, la reflexión. ¿Qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo? Por favor, otros pastores o pastoras que quieran dar su opinión. Hasta lo que aquí ya llevamos hablado, enseñado. No sé si quieres dar tu opinión, el pastor Isabel, pastor Eulogio. Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, la situación empieza antes del matrimonio. O sea, la seguridad de que la mujer que yo miré realmente es la mujer que creo que va a tener para toda la vida. ¿Y cuál es el propósito de ambos? Para mí,
el ver a mi señora, una Lola, primero la traté de conocer personalmente a través de las conversaciones, su grado de madurez, muchas cosas. Y cosas desde mi punto de vista. Entonces yo pensé una sola cosa, dije yo, bueno, si se me presenta una mujer linda, atractiva, simpática, entonces dije yo, no, porque mi señora va a ser una mujer normal igual que todas, por lo tanto, siempre va a estar al lado de mi señora, que es lo que me siento lo mejor posible. Además que le pedí al Señor que me diera una mujer cristiana. Entonces, porque no me casé para golpearla ni para hacerme valer, sino que para conversar con ella las cosas personalmente, porque pienso que el matrimonio es una unión entre dos personas que apuntan hacia un mismo punto, o sea, es una mirada convergente hacia el futuro. Cuando miramos así, en forma convergente, tratamos de llegar a un punto de encuentro siempre, y no siempre yo tengo o la señora, yo tengo mi palabra, o el marido. Yo pienso que debemos mirar hacia un punto convergente. Desde ese punto moral, digamos, hablando de lo espiritual, bueno, que seamos, ojalá los dos, ¿no es cierto?, mismo parecer cristianos, en yugos no desiguales, de tal manera que nuestras familias también las guiemos por el mismo camino y sin contradecirnos unos con otros, sino que conversar, ver la forma de guiar a nuestra familia al camino del Señor y su futuro. Eso más o menos es lo que yo podría decir. Muchas gracias, Pastor Eulogio. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra reflexión? Pastor Mauricio, Muy bien. por acá el Pastor Sergio de Constitución. Pastor. Mire, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, porque yo venía del mundo, a mí un día el Señor salió a mi encuentro y transformó mi vida. Entonces, yo cuando estaba en el mundo hacía mucho daño porque lo que yo pensaba estaba bien y pensaba que actuaba de la mejor forma. Pero cuando conocí al Señor, conocí esta verdad y a través de la palabra, cuál es nuestra guía, y a través del Espíritu Santo, hoy día la única forma de poder actuar con ese amor, esa compasión, como actuó Jesús mismo, es poder ser guiado por alguien que a uno lo guía. Eso es lo que yo he logrado entender, tener esa misericordia, y siempre cuando yo actúo acá, por ejemplo, en nuestra congregación, o hay algún problema o algo, siempre me pregunto, Jesús, ¿cómo actuaría en esta situación? ¿Con qué misericordia actuaría? Porque fíjese que la decisión pastoral no es la decisión de los demás. El domingo tuvimos un hermoso culto donde se nos hablaba de la cizaña, y a mí me llamaba mucho la atención porque decía que se descuidaron y habían plantado una cizaña en el trigo. Pero lo que más me llama la atención, que los siervos del amo querían que puro cortara la cizaña. Pero ¿qué les dijo el amo? No. Podemos cortar el trigo. Y así tenemos que actuar nosotros. Eso es lo que yo he logrado entender con esa misericordia con que nos recogió un día el Señor. Muy bien. Gracias, Pastor Sergio. Una última intervención antes de continuar. Erickson Durán, ¿puedes compartir algo? Pedro Bastía. ¿Estás por ahí, Erickson? Pedro Bastía, ¿estarás por ahí? Joel Rocco, ¿está por ahí? Pedro Bastía. Aquí estamos, Pastor. La ética a mí me trae varios qué hacer, porque hoy mismo, dentro de la conversación, podemos haber tenido en el trabajo y mucho, hoy día no conociendo la verdad, critican mucho a Dios porque es malo.
Y aquí llevo excepción, es que ellos no se reconoce uno, y ellos no reconocen que Dios es un ser supremo y perfecto que nos enseña a guiarnos para poder ser hijos de Él. Pero el mundo no lo entiende así, el mundo no entiende que hoy es malo porque ellos no se miran a sí mismos, miran lo que está pasando a su alrededor, que desastre. Hoy día tenemos guerra, tenemos todo por fuera, pero no se llega al concepto de que es por las malas decisiones del ser humano. Y eso es complejo dar a entender hoy día que la maldad ya no es, eh, para ellos ya no es maldad. Usted lo dijo al principio, ya lo malo hoy día ya no, para ellos es bueno. Y éticamente nosotros como pastores, como creyentes, como cristianos, el Señor nos deja muy clara su forma de pensar, de actuar y de trabajar para Él y tener una salvación. A ellos les cuesta mucho. Eso sería mi pastor. Muy bien, muchas gracias, Pastor Pedro. Nosotros hoy día nos vamos a ver enfrentados a un relativismo moral, a un relativismo ético. La moral posverdad, posmoderna, hoy en día se podría manifestar de tres formas, donde hay un relativismo moral, donde hay un relativismo cultural y también donde políticamente lo correcto, ¿ya? Yo creo que ustedes han escuchado esa palabra, no, es que actúe políticamente. Tuvo una intervención políticamente correcta. ¿Qué quiere decir eso? Para que todos queden contentos, ¿ya? Pero eso de una u otra forma va dañando, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de este relativismo moral, ¿ya? Es lo bueno, pero a juicio del espectador. El bien se vuelve quizás malo y el mal se vuelve bueno. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, ¿qué era lo que decía ahí el libro de Jueces? En aquellos días no había rey en Israel. Todos hicieron lo que era correcto a sus propios ojos. Y pareciera ser que hoy día estamos corriendo la misma suerte. Todos están haciendo lo correcto, pero a sus propios ojos. Entonces ahí donde la palabra le dice, ay de aquellos que llaman mal al bien y al mal bueno. Ay de aquellos que ponen las tinieblas por la luz y la luz por las tinieblas, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber personas que éticamente van a decir esto es correcto. Moralmente van a decir esto es correcto, esto no es así como tú dices, Eulogio, esto no es así como tú dices, Luis Soto o Freddy González, no es así. Esto es lo correcto. Entonces, nosotros de una u otra forma tenemos que estar preparados para lo que se nos viene como cultura, como sociedad, porque nosotros vamos a ser confrontados con la verdad. Y muchas veces la verdad duele. Muchas veces la verdad incomoda. Por lo tanto, la ética, lo que tiene que ver con el carácter, ¿ya? Tiene que estar basado, pero bajo el estándar o bajo el prisma de la palabra de Dios. Tiene que pasar por el colador de la palabra. Todos nuestros problemas que podamos ver enfrentados, nuestras consejerías que tengamos que tener al frente, tiene que ser por la palabra. Porque es la palabra la que nosotros nos va a dar luz en un momento para poder actuar éticamente, correctamente, moralmente correcto. De lo contrario, podemos equivocarnos. De lo contrario, podemos dar un mal consejo. Las pastoras que generalmente tienen que estar a lo mejor lidiando con la consejería, con las hermanas que muchas veces lidian con las emociones. ¿Cómo va a ser tu consejería bíblica? ¿Cuál va a ser la base para tu consejería? O los pastores que tengan que tener una consejería, una conversación con alguien que les pide, pastor, ¿sabe qué? Me pasó esto y no sé cómo actuar. No puedes darle un consejo desde tu experiencia.
Tienes que darle un consejo donde prime la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tu ética esté en el estándar de la palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a llegar hasta aquí con esta clase. Ya son las 21:52. Ustedes ya deben de tener el PPT. De lo contrario, se lo piden ahí a la pastora Carolina. Pero lo que de una u otra forma nosotros queremos lograr, el desafío de esta clase, es que de una u otra forma nuestras decisiones éticas sean o puedan estar presentes en nuestra vida, pero a través de la palabra de Dios. Que ese sea el sello de nuestras decisiones. Que esa sea la base de nuestra enseñanza, para que éticamente podamos obrar bien. Y en todas las decisiones de la vida, por eso el teólogo Sproul nos dice cómo debo vivir en este mundo, cómo debo vivir en este mundo que cada vez está más enajenado de Dios. Cómo poder vivir en este mundo que no quiere nada con Dios. Cómo vivir en este mundo donde la maldad se tergiversa. Hoy en día aquí estaba frente a una calle conocida aquí en Temuco, y habían 6 jovencitos, lo vi con mis propios ojos, 6 jóvenes que estaban al acecho de una camioneta, no había nadie, habían rompido el vidrio, uno se metió adentro del furgón para sacar algo. Era como una manada ya de jovencitos para poder robar algo dentro de un vehículo. Y para ellos es algo normal. Para ellos es el pan de cada día. ¿Cómo nosotros llevamos la verdad a esta gente que está vagando en la mentira, que está vagando en el error? Por eso la necesidad urgente, ¿ya?, de que tú y yo prediquemos de Cristo, de que tú y yo prediquemos de las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué? Para poder cambiar la ética que ellos tienen, para poder cambiar la moral que ellos tienen. No hay otra forma. El pastor decía o hacía mención, ¿cómo llegó él al Evangelio? ¿En qué condición llegó al Evangelio? Pues bien, su ética tuvo una transformación. Él hizo uso de este cambio de pensamiento, este cambio de costumbre. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12, cambia tu forma de pensar, cambia tu conducta. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo, nuestra forma o nuestro pensamiento o nuestra conducta estaba lejos del estándar moral de Dios, del estándar ético de Dios. ¿Por qué? Porque se manejaba, porque vivía, porque accionaba bajo un estándar de una naturaleza caída. Mi hermano, mi hermana, antes de llegar a Cristo, nosotros vagábamos, pero bajo el estándar de la naturaleza caída. Y esta naturaleza caída, este hombre interior que muchas veces nosotros tenemos, ¿ya? Si nuestra conducta no ha cambiado, vamos a lidiar, vamos a luchar, vamos a estar en una tensión con Dios constantemente, porque nuestra humanidad no va a querer obedecer a Cristo. Por eso tú muchas veces te ves confrontado o te ves enfrentado a ciertas decisiones, a ciertas tentaciones, a ciertos hábitos nefastos. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con nuestra vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza puede hacernos caer en una inmoralidad, en algo éticamente incorrecto. Que el Señor les bendiga, mis hermanos pastores, pastoras, en esta hora. Nos vamos a encontrar entonces el próximo lunes con una segunda clase. Espero que pueda ser entendible lo que estuvimos conversando en esta hora, de tal manera que pueda traer luz a su mente, a su corazón, y lo que resta de la semana puedan actuar moralmente y éticamente correcto.
Que tu ética, que tu moral sea correcta, pero basada en la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, pastores, en esta hora de la noche, antes de orar? ¿Alguien quedó con alguna duda o alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor. No quiero irme sin no contestar algo que les haya, a lo mejor le haya causado confusión. ¿Todos estamos claros? ¿Se entendió? Perfecto. Cerramos en esta hora entonces. Le voy a pedir al pastor Eulogio Fierro que tú, pastor, nos puedas despedir con esta última oración. Gracias, mi Señor, por este momento tan importante que como siervos suyos nos estamos instruyendo a través de su palabra y a través de las enseñanzas de nuestros pastores que han logrado entender todas estas cosas, Señor, se han preparado para ello, no solo para el ministerio, sino que también para compartir con nosotros sus conocimientos que tú les has dado. Te ruego que tú nos ayudes para entender todas estas materias concernientes a lo que es tu obra, lo que tú necesitas de nosotros, que seamos sal en aquellos lugares donde se necesita que haya ese entendimiento, que seamos luz en medio de las tinieblas, que tú nos des la gracia, la sabiduría para guiar a otros, como tú nos has guiado a través de tu Espíritu Santo, amén, y que logren, Señor, salir de la oscuridad, llegar a ti y ser felices en ti a través de tu bendición de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestro pastor y cada pastor que ha estado enseñando, entregándonos sus conocimientos, cada día más gracia y más capacidad, y a nosotros también tu gracia y la capacidad para ir entendiendo y además ser guiado por este Espíritu Santo para entregar todos estos conocimientos que son tan importantes para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Lo pido, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Pastores, una consulta. ¿Nosotros tenemos un WhatsApp de la clase? Sí. ¿Cuál será ese? Generación 2023. ¿Lo vamos a agregar, pastor, si no está ahí? ¿Generación 2023? La 23, sí. Ya. Yo ahí les voy a mandar este libro, Cómo debo vivir en este mundo, de R.C. Sproul, en PDF, para que les pueda ayudar seguramente en alguna materia o material de consulta. ¿Ya? Muchas Amén. Gracias. Que el Señor les bendiga. Tengan una semana bendecida. Un abrazo. Amén. Igualmente. Amén. Que les bendiga. Buenas noches.